Eris, quien según la mitología fomenta la guerra, insaciable en sus furores, al inicio pequeña y conforme se acerca, crece hasta tocar con la cabeza el cielo, mientras anda sobre la tierra, es la representación de la división entre los hombres. Prepárense, porque hoy veremos a Eris, la discordia carmesí. Antes de ver la guía en extenso de este personaje, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Ok, ha llegado el momento de hablar de Eris, un personaje que me animé a jugar en Hamir, incluso en la final, pero que puedo decir me ha dado buenos resultados. Pero ¿qué hay detrás del armado de este personaje y por qué tiene un potencial bastante importante? Obviamente todo esto vamos a comentarlo. Bueno, para entender el personaje, y como es una guía evidentemente, debemos hablar de las habilidades. Ya vamos a empezar primero viendo algunas cosas interesantes que nos permiten entender ciertas cosas con respecto al armado. Podemos hablar de una gama increíble de armados, vamos a hablar del que utilicé también en Hamir evidentemente, pero bien. Espérense, que para variar esto no está bien, como siempre, creador de contenido de calidad. Así que bueno, vaya por Dios. Bien, empecemos. Tenemos la primera habilidad, el básico, el de toda la vida, un clásico ya, que en este caso es muy diferente a todos los otros básicos. Nos dice que Eris va a girar la lanza de la discordia y va a hacer daño igual al 90% de su ataque cósmico al objetivo y a los caballeros que lo preceden y lo siguen. Aquí debieron ponerlo anteceden, ¿no? Para que esté así bien mamadísima, al menos la redacción. En este caso, al que haga su objetivo, después le va a pegar al que se mueve antes y al que se mueve después, y les va a aplicar una acumulación de arder y de sangrado. Desde aquí todo bien, pero empiezan las dudas. Esta es una duda que yo tuve ni bien salió el personaje. ¿Cómo vamos a hablar de sangrado si el sangrado literalmente nos dice que solo tiene que ver con atacantes físicos? O al menos eso es lo que nos dice el juego. Durante todo este tiempo, en estos ya 4 años, el juego nunca ha tenido un atacante de sangrado cósmico. Y claro, era necesario entender exactamente en qué se basaba. Pues bueno, el juego nos dice, cracks, no se preocupen, aquí está el sangrado cósmico. Nos dice sangrado 2 puntos, que acumula hasta 5 veces y va a hacer daño cósmico equivalente. En este caso igual los porcentajes son los mismos que con el tema del ataque físico, pero que respectivamente va a ser el 140 del ataque cósmico por el número de acumulaciones y dura 2 rondas. La duración se actualiza si el sangrado se lanza otra vez y todo lo que ya se conoce. Entonces tenemos el daño de arder, que de toda la vida ha sido daño cósmico, o hace daño a través del daño cósmico, y ahora tenemos el sangrado, que también va a hacerlo a raíz del ataque cósmico. Aquí hay muchas cosas que comentar que nos van a hacer entender por qué esta señora tiene uno de los básicos más fuertes de todos Saint Seiya Awakening Gods. De hecho, podemos ir adelantándolo. El daño de arder que ella va a hacer es un daño multiplicador de 110%, que es exactamente el mismo que tiene Lune de Balrog. Pero, ¿qué pasa si yo bufeo a esta señora con Lune de Balrog? Lune de Balrog nos va a aumentar el daño, porque eso es lo que hace la habilidad, aumenta el daño cósmico. Entonces, el daño de arder de ella se va a basar en 110%, pero ese 110% se va a ver modificado por el 30% que nos está aumentando Lune de Balrog. Entonces ya no es netamente un 110% base. Después vamos a explicar otras habilidades, pero en resumen, con esa explicación corta que también se aplica al sangrado y el tema del daño cósmico multiplicado por el ataque cósmico, ya les doy un resumen. Esta es la unidad que hace más daño de arder y más daño de sangrado de todo Saint Seiya Awakening Gods. Por eso fue mi apuesta segura, por así decirlo, cuando decidí utilizarla en Hamir. ¿Vale? Nos vamos con el cometa de plaga. Bueno, esta es una habilidad que cuesta 1 y que hace mucho daño. Nos dice que elige a un caballero enemigo y lo va a guiar o va a lanzarle un cometa hacia él. Al final del segundo turno de ese caballero, el cometa aplasta a todos los enemigos y les va a causar daño cósmico equivalente al 600% de ataque de Eris más 20% de los puntos de salud perdidos.
Cuidado, aquí hay algunas cosas importantes que se deben comentar con respecto a esta habilidad. Es el 20% de los puntos de salud perdidos, sí, pero en este sentido deben entender esto. No se va a sentir tanto este daño por lo que exactamente nos explica después la habilidad. Dice, la parte de los puntos de salud perdidos no puede superar el 600% del ataque de Eris. Ahora les voy a explicar más adelante por qué esto tiene un potencial enorme, pero de momento le pone cierta barrera a Eris. ¿Ok? Nos dice que el caballero enemigo objetivo puede romper el cometa si consume al menos 3 de energía. Esto es algo que no he visto que la gente haga, pero bueno, y que obviamente lo haga antes de que esto impacte. Cuando se destruye el cometa, este se rompe en fragmentos. Aquí debemos explicar bastantes cosas. Primero, si el caballero enemigo objetivo lanza o usa 3 de energía, se va a romper el cometa, sí, pero destruir el cometa va a hacer que se lancen los fragmentos. Por ejemplo, si una unidad resetea para quitarse el cometa, el juego calcula que efectivamente te estás quitando el cometa, pero lo estás destruyendo. Y como lo estás destruyendo, se ejecutan los daños también. ¿Ok? Esto es demasiado importante. Ahora, ¿qué pasa cuando se destruye el bendito cometa? Este se rompe en fragmentos que causan daño igual al 300% del ataque cósmico y 12% de los puntos de salud perdidos a todos los enemigos. Pero la parte de los puntos de salud perdidos no puede superar el 300% del ataque de Eris. ¿Ok? Para que se entienda, si ha habido mucho daño, podemos hacer 300% de ataque cósmico más 300% adicional. Pero porque de nuevo, estos puntos de salud no pueden superar lo que precisamente significa el ataque. Claro, esto es algo un poco confuso de entender, pero para que se pueda explicar un poco mejor. Si estamos, por ejemplo, en una alineación de desgaste y va a caer un cometa, si antes de moverse esa unidad ha caído daño de sangrado, ha caído daño de quemadura y después cae el cometa, el daño es masivo. Y el tope de esos daños va a ser el ataque de Eris, porque los puntos de salud son demasiados los que se han perdido, ¿vale? Esto no termina aquí. Miren todo lo que nos estamos demorando y estamos en la segunda habilidad. Nos dice que si el enemigo objetivo del cometa muere antes de que este impacte, el cometa de nuevo se va a destrozar y va a causar al menos aquí menos daño. Ahora, muy importante, ya he visto que algunos no lo utilizan y puede hacerte ganar partidas. El uso repetido de cometa de plaga en el mismo objetivo va a romper el cometa, lo que hace que se cause menos daño, pero restablece su duración. ¿Qué significa esto? Que si una unidad tiene cometa y yo le lanzo otro cometa, va a caer el cometa, se va a romper, haciendo esta cantidad de daño que ya hemos explicado. Pero muy importante, si bien es la mitad del daño, porque esto es 600 y esto cuando se rompe son 300, es un daño bastante relevante. Y además recuerden, nosotros vamos a empezar la partida con que el más lento, es un pequeño spoiler, el más lento va a tener el cometa de plaga. Entonces nosotros en la primera ronda, si queremos, podemos lanzar el cometa en la unidad que ya está con el cometa por defecto, por la pasiva, porque inicia la partida, y se va a romper y se va a fragmentar todo y se va a hacer mucho daño. Claro, la condición sería que antes haya entrado algo de daño para poder explotar eso, como por ejemplo un Saga Sapuri. Saga Sapuri va a hacer daño cuando active el campo y además va a repartir los daños, o sea, se vuelve toda una auténtica locura. Bien, hasta aquí entonces creo que no hay dudas. Después, con lo que vamos a leer aquí, vamos a ver que los números avalan demasiado a esta señora. Vale, desastre de manzana dorada, qué bonita habilidad. Nos dice que Eris va a seleccionar a un enemigo y le va a regalar la manzana dorada durante 2 rondas. El caballero objetivo no podrá acceder a los efectos de inmunidad a la resurrección, o mejor dicho, no va a poder ser en este caso, no revivido, para que se entienda, y a la muerte durante 2 rondas. Esto significa que si, por ejemplo, tú le has puesto algo para que pueda revivir, no va a revivir a menos que sea Caín, porque Caín es inmune a la inmunidad de la resurrección. Sé que esto ya parece un trabalenguas, pero es así. Cuando los caballeros enemigos que no sean el objetivo lanzan una habilidad, esto es importante porque te pueden utilizar el básico y no pasó nada, hay un 60% de probabilidad, más probabilidad de infringir estado, de que lancen la misma habilidad contra el objetivo. Obviamente pusieron una restricción a esto en su tiempo fue muy criticado, observado, sobre todo por
allá el servidor chino y esto se bajó, porque incluso estaba, me parece que en 75%, no me acuerdo bien el porcentaje, si alguien lo tiene claro, por favor pónganlo en los comentarios, pero esto se nerfeó, ¿vale? Y es muy importante esto de que va a hacerle 20% menos de daño. De esta manera se entiende porque son muchas unidades las que potencialmente pueden hacer algo. Dato muy importante. Esto que dice que cuando los enemigos lancen una habilidad, va a poder tener esta probabilidad de lanzarlo. En un inicio se decía que era para los que no gastan energía. O sea, por poner un ejemplo, si yo lanzo la habilidad de Albafica, que se gasta vida para pegar y consumir una cantidad del campo que tiene, ese ataque no gasta energía y no se redirige. Pues no es así. Todas las habilidades activas, es decir, que tú haces clic y haces objetivo, tienen una probabilidad de ejecutar una repetición. Esto es importante entenderlo porque, por ejemplo, si tenemos el cetro de Atena que cuesta 0 de energía y yo lo lanzo en una unidad enemiga y tengo la manzana, hay una probabilidad de que también se lo lance a mi propia unidad. Y si está a rango de ejecución, créanme, la señora te va a ejecutar a tu propio caballero. Entonces, no tiene nada que ver con el consumo de energía, ¿ok? Nos dice que si el caballero que porta la manzana dorada es asesinado por un caballero aliado, Eris va a lanzar este desastre de la manzana automáticamente contra el asesino. Y cada caballero enemigo puede tener activo hasta 3 veces. Bueno, esto ya es algo un poco insólito, ¿no? O sea, que esta situación suceda 3 veces por ronda debe ser una cosa pues ya loquísima, ¿vale? Muy importante entonces, lo que estamos diciendo en todos los casos es en una Eris que evidentemente tiene los niveles de habilidad subidos. Vamos a hablar de la última y les voy a hacer como nunca, les voy a decir lo que yo recomendaría en niveles de skill ups si acaso quieren empezar con ella, pero hay algunas cosas importantes que comentar antes, ¿vale? Bien, vámonos con el paraíso de la discordia. Cuando un caballero activo usa una habilidad ofensiva o un ataque básico, Eris va a recuperar puntos de salud equivalentes al 75% de su ataque cósmico. Y, cuidado, nos dice que al usar otra habilidad, Eris va a obtener de forma permanente un 10% de ataque, que se acumula hasta 20 veces. Estamos hablando de algo bastante fuerte. Recuerden, cuando un caballero activo usa una habilidad ofensiva o un ataque básico, Eris empieza a recuperar vida. Y además, si usa otra habilidad, ella va a empezar a ganar ataque cósmico. ¿Qué significa esto? Que, ¿se acuerdan lo que les dije con respecto al básico? Que por los multiplicadores teníamos a la unidad que tiene los mayores daños de arder y de sangrado de todo el juego. Pues con esto es todavía mayor, porque empiezas a ganar ataque cósmico. Esto es demasiado importante, encima se acumula hasta 20 veces. Además nos dice que cuando un caballero aliado usa una habilidad ofensiva o un ataque básico, el siguiente caballero aliado que entre en acción va a causar un 20% más de daño durante un turno. Esto, aunque parezca poca cosa, es muy relevante. Sí, todo el mundo puede decir que tal vez la Eris más competitiva es la que se juega, por ejemplo, en los equipos de brillo. Claro, tomando en cuenta lo que acabamos de leer, nada más lanzando básicos vas a aumentar 20% el daño del que se va a mover. Es un montón de daño. Los números están avalando completamente el brillo, pero en otras alineaciones tampoco es tan descabellado. Por poner un ejemplo, en el equipo de desgaste que yo juego, después de moverse Eris, por ejemplo, si se han muerto algunas unidades y queda Perséfone, cuando lance la semilla va a lanzarlo con un 20% más de daño si es que previamente un aliado lanzó un básico, como es por ejemplo el caso de Albafica. Entonces no es poca cosa, estamos hablando de daño final, entonces hay que tomar en cuenta esto, sobre todo a la hora de poder armar nuestras propias alineaciones. Además nos dice que cuando se active este efecto varias veces seguidas, la siguiente bonificación aumentará un 12%, hasta un 56%, haciendo una escalerita que es una auténtica locura. Cuando se usa una habilidad que no sea ofensiva o cuando termine una ronda, la bonificación se reinicia. Bueno, gracias a Dios, porque en la ronda 2 ya todos son Jesucristo y empiezan a reventar todo. Al comienzo del combate, ella, como les comentaba y los spoileé un poco al inicio, usa cometa de plaga sobre el caballero enemigo que tenga menos velocidad. Bien, hasta aquí todo bien, todo correcto, pero
no hemos terminado, porque ahora viene la cereza del pastel, o en este caso la manzana del pastel, hablar de una habilidad que para mí le dio completamente el sentido a la alineación que presenté en el Hamir. Nos dice que el vínculo de perdición, este de aquí, nos dice, si un caballero aliado usa una habilidad ofensiva o un ataque básico, Eris tiene un 100% de probabilidad de lanzar un ataque básico contra el objetivo de ese caballero, y se puede activar 2 veces por ronda. ¿Se acuerdan que el básico marca a la unidad objetivo, al que se mueve antes y al que se mueve después? Pues esto nos está diciendo que 2 veces como mínimo por ronda, la doña va a estar lanzando esto sobre 3 unidades, es decir, haciendo un total de 6 veces de debuff, en el caso del sangrado y también de la quemadura. No es poca cosa, es 2 a cada uno, pero claro, si nos damos cuenta con todo lo que he estado comentando, ahora tiene sentido mi armado. Es un armado, ahora vamos a hablar de él, pero es un armado que se beneficia de los básicos. Sin embargo, con lo que acabamos de leer, con lo que acabamos de entender, podemos ver que esta señora va a llegar a unos números enfermizos de bonificaciones de daño, sobre todo cuando leemos esto, el Paraíso de la Discordia, que aumenta muchísimo su ataque, muchísimo. Entonces, si se dan cuenta, esta señora puede llegar a unos niveles enfermizos de daño y además los números la avalan. Ella tiene una S en ataque cósmico y no es un bajo número base. Además de todo esto, pónganse a calcular que tiene una S en velocidad, lo cual también nos permite jugar muy rápido, por ejemplo, una manzana, o por ejemplo, reventar todo con un doble meteorito, un doble cometa. Entonces, no es una unidad que, digamos, se vaya a quedar en el tiempo, sino que se va a maximizar. Claro, nos tocaría hablar de los armados, pero si se dan cuenta con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo, la primera unidad que hace sangrado a través del ataque cósmico, como ella solita se bufea, imagínense si la vamos a bufear además. Pero antes de ver los armados y eventualmente los equipos, es muy importante entender esto. Yo sé que esto lo hemos dicho 20 veces, lo dijimos con Oneiros, lo dijimos también en su momento con otras unidades, incluso me acuerdo que lo dijimos con Albafica. Algunas personas decían que Albafica no servía, bueno, algunas se tuvieron que tragar sus palabras e incluso ganar Hamir con él, pero en este caso hay algo muy importante que me gustaría hablar de precisamente el templo de la doña, que para variar lo perdí, aquí está. Bien, si nosotros leemos exactamente lo que nos da este templo, nos da defensa cósmica, nos da defensa física, que se agradece para la supervivencia de los personajes que están aquí. Sin embargo, nos está dando 25 puntos de velocidad. Ya la señora era una S en velocidad. Entonces, si sumamos esto, es de nuevo otra unidad que entra en estrategias muy rápidas, como puede ser el brillo. Evidentemente, no estamos en un momento en el que podríamos plantear esto porque los números son brutalmente negativos. Por ejemplo, aquí tenemos 670 de ataque cósmico más 81, pero uno que tiene un poquito más de personajes está en 1230 ya. De hecho, otros que tienen todo full están en 1230 más 1329. Entonces, el número base es extremadamente bajo para la cantidad de estrellas. Recuerden esto, por cada una estrella más vas a tener un atributo del 2%. Entonces aquí lo máximo que puedes conseguir son las 6 estrellas y además este es un templo que no ha subido. Cada vez que sube de nivel se sube cada una de estas estadísticas y cada vez que desbloqueas el rango que te pide, en este caso el nivel 5, vas a desbloquear el 25 de velocidad. Me parece que este es al nivel 3 y este me parece que es al nivel 1, o sea, sin más. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta porque los números en ella son extremadamente altos para un templo que es extremadamente pequeño. Entonces yo me animo a decir que va a ser una de las próximas unidades muy meta, sobre todo tomando en cuenta eso que les estoy comentando, la cantidad de daños y el potencial del personaje. Pero si se han dado cuenta, hemos hablado de una utilidad en una sinergia a raíz de los básicos y del daño del sangrado y que si el daño del fuego, pero hay otros armados muy relevantes. Vamos a hablar del que yo utilicé, pero en las alineaciones le voy a enseñar algunos que estuve probando y con muy buenos resultados. Bueno, vámonos a los armados. Ok, este es mi famoso armado que todo el mundo dice porritos en el chat. La verdad es que sí, pero con algún sentido que vamos a explicar a continuación.
Tenemos a una Eris que está jugando con supervivencia en los rojos, no por nada, sino porque a pesar de que está en una alineación de desgaste donde hay un Ofiuco y donde hay una Serafina, es muy fácil hacer objetivo y que la señora se muera o compartir daño a raíz de ella. Por ejemplo, me ponen el campo de saga, le hacen objetivo con Shura a ella porque es la de papel, porque no tienen buen templo, y el daño repartido a los demás va a ser más alto que haciendo objetivo a otras unidades. Entonces, por eso decidí jugar también con Niebla Blanca, para tener esta defensa dual por aquí. Obviamente, por eso decidí también jugar con Lich Helado para las resistencias. Aquí decidí buscarle probabilidades incluso por encima de los puntos de salud, porque estaba confiando en la alineación que estoy jugando y porque, oye, me estoy metiendo una cantidad importante de puntos de salud en las Nieblas Blancas. Ni hablar del central, Jacinto me parece una gran opción para ella, con probabilidades de infringir estado. Ya estamos en el 101%, de hecho, esta es una Eris que se sigue mejorando, porque este no era ni siquiera el central. Este central se consiguió después del Hamir, así que no piensen que, Dios, increíble, siempre tuvo eso. Este era el central anterior. Entonces estamos permanentemente buscando perfeccionar lo que ya habíamos conseguido, ¿no? En este caso tenemos el Cosmic Damage, que es una apuesta segura, aunque con robo de vida, y estoy enamorado del robo de vida en esta señora. Salta 3 veces, salta cuando el oponente se mueve y recibe daño de sangrado y de fuego, ahí van 2. Cuando ella hace los básicos y hace daño a los 3, también salta el robo de vida. Cuando cae el meteorito y se rompe y se muere todo, ella se puede subir mucho la vida por ese daño. Encima está este tema de que como va ayudando fuera de ronda 2 veces cada vez que se mueven tus unidades y mete el daño y hace daño a los 3, se cura por los 3, y cuando esos 3 se muevan, a pesar de que ni siquiera ha sido el turno tal vez de Eris, se vuelve a curar. A mí me han dado una supervivencia bastante importante. Tal vez en un futuro el robo de vida puede ser más relevante. A día de hoy no lo tengo tan subido porque precisamente los multiplicadores de daño quedan un poco ahí, ¿no? Precisamente por el templo. Entonces me llama mucho la atención lo que puede hacer el robo de vida, pero aquí decidí no descuidar la probabilidad de infringir estado. La intención era que cada vez que ella pegue el básico, ya sea de manera activa o de manera pasiva, ayudando, o también es una pasiva al final del día, el tema del daño que llega a caer con el primer meteorito que tú no lo eliges, que sencillamente cae, ese daño es para todos y todos empiezan a recibir reducción de ataque físico. De hecho, si se ponen a pensar, en una partida normal de desgaste, esta señora lanza un básico y después asiste 2 veces, como mínimo ya son 3 daños. Y esos 3 daños van a hacerse en 3 unidades. Eso significa que cada una de estas unidades va a recibir 30% de debuff y va a pegar 30% menos. Estamos hablando de un 90% menos, evidentemente, en el número total, que no es tanto, tomando en cuenta que es solamente 30 de cada, pero esto nos está dando supervivencia. Y si lo mezclamos, como dije, con el robo de vida, no viene nada mal. Entonces, aquí la estrategia era muy sencilla, la recomiendo, me parece muy buena, y es de bufear y que la doña incluso sea un agente del caos en rondas avanzadas. Si sigue viva, si el oponente está fastidiando, pues metes una buena manzana y como hemos jugado o la hemos armado buscando precisamente probabilidades, tiene un camino en el meta. Sin embargo, de nuevo, como les dije, este no es su único armado, así que vámonos a las alineaciones para que se pueda entender. Ok, en esta primera alineación, que es la que se jugó ese día, la estrategia es muy obvia, ¿no? Estamos intentando stackear la mayor cantidad de daño, de sangrado y de quemaduras mientras metemos debuff. Aquí Lune de Balrog tiene un rol clarísimo, va a bufear a la unidad con más daño, que curiosamente en esta alineación siempre va a ser Eris porque se va a estar bufeando los daños. De hecho, a pesar de que este multiplicador es más alto con 18.300 y el de aquí está en 17, nada más iniciar las rondas, este señor se va a mover 2 veces o una si es que hay un señor Camus, da igual, y ese 10% va a hacer que ella sea la más agresiva en el campo, a pesar de que Alba también trae daños, no llegan al nivel de ella. Entonces, cuando es el turno de ella, se va a bufear automáticamente. Si por algún motivo el oponente trae más daño, pues se le bufea de manera manual, no pasa nada, porque necesitamos ese multiplicador enfermizo desde el primer momento para meter
mucho daño de sangrado. De nuevo, es el daño de sangrado más fuerte de todos Sensei Awakening Gods, incluso por encima de Shura y todos los muchachos del sangrado. Y, de nuevo, también es el daño más fuerte de quemaduras. Entonces, tenemos una combinación perfecta de los dos mundos, porque también Albafika juega con sangrados. De hecho, hay algo que me encanta de Albafika, pero que es un problema generalmente, y es el tema del sangrado. Albafika, cuando hace 2 daños, el segundo detona sangrados, pero normalmente en la ronda 2 o cuando lanzas el segundo ataque, tú no vas a detonar nada, porque los oponentes tendrían que haberse movido 2 veces y tú habrías tenido que haberte movido una y el oponente una vez más para tener 5 stacks, pero en realidad son 6 movimientos. Entonces es demasiado. No vas a llegar a detonar esos sangrados en la ronda 2. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy con una señora que se va a mover mínimo 3 veces a dejar 3 marcas de sangrado, Alba lo agradece, porque detona aunque sea estas 3 marcas de sangrado. Y estas 3 marcas de sangrado que se han detonado son daño de Eris, que es la unidad con el mejor daño de sangrado de todos Sensei Awakening Gods. Por eso en mi partida, la primera que jugué, que me parece fue el día miércoles, esta señora hizo más de 1.300.000 de daño. Lo mismo sucedió contra Virgoshaka, hizo un daño brutal, aunque ahí brilló un poco más porque fueron cometas y también fue la manzana. Lo importante es ver la cantidad de daño que se puede llegar a hacer con el personaje. Entonces, este es un armado óptimo para ella. Y recuerdan lo que les dije de la pasiva cuando se mueve y no son habilidades de ataque y tal, que ella va generando daños. Pues aquí lo tenemos con ellos dos. De hecho, ella cuando se mueve, evidentemente va a generar una habilidad de daño. Él va a generar una habilidad de daño porque está metiendo un básico, pero aquí la doña no necesariamente. Dato curioso, si por algún motivo no llegas, porque ella se supone que va a asistir, pero como con este señor voy a meter doble secreto, con él voy a bufear, con él recién meto el primer básico y de ahí de repente estos dos están congelados, pero ella lanza la ola. No sé si es un bug del juego, no sé si así debería funcionar, pero siempre les digo todo lo que encuentro. Cuando ella lanza la ola, el juego va a calcular que es una habilidad ofensiva y esta señora va a ir a ayudar con un básico. Algo curioso, que es una sinergia muy relevante aquí. Es decir, incluso si todo está congelado, una rareza porque tenemos a Lune, pero si todo está congelado y no nos podemos mover, ella va a lanzar la ola y ella va a ayudar con un básico, estando todos controlados. Entonces, me parece que es un plus adicional a lo que busca esta alineación, que es quitar daños y ganar tiempo. Ella nos va a ayudar a ganar tiempo. Pero como les dije, esto no es lo único. Existe un formato, un armado mucho más agresivo que nos puede proponer incluso con las velocidades que a futuro vamos a tener con ella, con el templo nivel 5. En este caso, les presento la poderosa alineación, que también es un porrito, que también quise probar, pero que por temas de estrategia y contra quienes estaba no lo pude hacer. Bien, les explico un poco lo que se busca aquí. Esta es una suerte de variación a lo que tú tienes con Kagajo. Kagajo es una unidad que destruye todo lanzando una Genki Dama básicamente. Entonces aquí la estrategia es casi similar. Aquí lo que vamos a hacer es primero con esta señora resetear a un eventual huevo si es que lo hay. Vamos a abrir el campo de saga. Vamos a meter un básico y bufear. Podemos bufearla a la doña, no hay problema. Con el señor Lune de Balrog, como hemos bufeado a la doña, debería bufearse automáticamente y podríamos bufear aquí. Si se dan cuenta, hemos elegido modo casa, empezamos con 3 de energía por el armado de Doko, eso significa que ya tenemos 4 de energía, nos vamos a gastar 1 con este señor y 1 con este señor, significa que todavía nos quedan 2 además de los 2 de Doko, significa que nos quedan 4. Con esta señora, bueno, el primer básico de Doko fue evidentemente un sangrado, ¿no? Y después bufeamos. Con esta señora lo que hacemos es meter un básico a 3 unidades. Obviamente el armado es diferente, es un armado en el cual deberíamos tener todo perforación y velocidades y el central debería ser cielo y tierra. Y después lanzamos el meteorito en la unidad más lenta o en la unidad que sabemos que se va a mover 2 veces. Va a depender de la partida porque si tú reseteas al huevo con Artemisa, el meteorito se va a romper. ¿Se acuerdan lo que les dije? Entonces ya estamos haciendo daño. Pero la intención es que primero metas un básico y después lances el meteorito para que cuando sea el turno de Shura, mates a la unidad que elegiste con el meteorito, si es que en este caso no pudiste resetear o reseteaste y se quedó un meteorito latente,
con este señor revientas ese meteorito, ya sea primero con un básico y después lanzando la de 3, porque recuerda, la señora va a tener doble turno, por eso lanzamos el básico. Entonces, con ese ataque y además bufeado por el señor Lune, estamos hablando de daños monstruosos. Para que nos hagamos a una idea, estamos garantizando el crítico en un personaje que pega bastante fuerte, como es el señor Shura Sapuri. Entonces, claro, aquí tranquilamente matamos a esa unidad, se va a caer un meteorito encima y después vamos a lanzar el tajo de nuevo. Si estamos con Saga en el campo, vamos a reventar todo. Claro, esto depende de varias cosas. Las velocidades nos tendrían que dar. La típica de siempre estar en carreras de velocidad. Existe otra que también estuve probando, que es poner aquí básicamente a un señor de Toll y por aquí tal vez a un señor Defteros para intercambiar velocidades y meter el beso, romper velocidades con un central de elfo y después poner el campo para reventar todo. Ya no tendríamos doble bufeo, pero tendríamos un daño masivo de Eris, porque ella hace un daño masivo. Entonces, todo va a depender de qué tengamos al frente, pero se presta para ese tipo de armados también. Existe otra variación que sería un poco más defensiva, pero con perforación, que sería, en este caso, con el tema de inframundos, que sería aquí con espíritu de fundición, podría ser niebla blanca también, pero lo importante es que tenga perforación, un central que tendría que ser sierpe, porque la unidad se va a mover antes, y con lich helado. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos intentando meterle counter al brillo, algo que hizo, por ejemplo, Virgoshaka contra Fakir, aunque le tocó contra un Milo que esquivaba 3 veces, igual ganó esa partida. Entonces nos demuestra que no es una mala estrategia de una Eris que está esperando los dobles turnos de la unidad más lenta para reventarla. Y claro, si es un Milo que encima lo vas a acelerar, es mucho daño el que termina entrando. Entonces, muy recomendable. Eris tiene muchos armados, pero de nuevo, la gente se olvida que al lanzar el doble meteorito se rompe el que ya estaba. La gente se olvida de la potencialidad que tiene el básico. Y si a mí me preguntan, como les dije al inicio del video y los he arrastrado hasta ahora, miren, a sinceridad va a depender de qué alineación quieras jugar. La más segura, soy totalmente honesto, para mí es la que yo jugué, que es una alineación que precisamente te da la seguridad de los curadores y del desgaste y etcétera, pero tendrías que jugar con el básico y entonces necesitamos subir el básico. De hecho, la pasiva que nos permite hacer los contraataques también. Entonces, porque aquí es el 100%. Entonces, estaríamos descartando completamente la manzana. Necesitamos el básico como mínimo a nivel 4 para además tener el tema de los sangrados. Aunque estamos perdiendo 20% del daño de la quemadura, se entiende que es una Eris súper básica. Entonces, estaríamos hablando de un 4-4, tal vez 1-4. Y ya me siento mal diciendo esto, pero después tendríamos que subir esto para tenerlo al 100% a nivel 5 y después trabajar ya con el tema del básico y el meteorito, en ese orden. Eso es lo que yo recomendaría si están pensando en lanzar o en armar a Eris. Voy a ser honesto con ustedes, no esperen un personaje que les salga hoy día, lo armen mañana y pasado tengan resultados, porque hay que acostumbrarse a jugar con ella. Y muy importante, es una unidad que todavía no tiene ese potencial despertado al 100%. Que se puede ganar con ella, se puede competir con ella, y yo lo demostré, Virgoshaka lo demostró jugando contra una cuenta mucho más grande en el caso de Virgoshaka. En mi caso, bueno, Virgoshaka también es una cuenta más grande que la mía, entonces creo que también se demostró, tiene para dar pelea, no es un personaje F en lo absoluto. Entonces mi recomendación sincera es que si no la van a armar, si no la van a skillear, si no le van a meter skill ups, cuanto menos sáquenla, intenten si pueden jugar con este tema del entrenamiento, o sea, tener algún tipo de beneficio. La verdad que es una gran unidad, me fui muy satisfecho del Hamir habiéndola usado y creo yo, modestamente, usándola bien. Y más importante, encontrando un espacio en el meta que nos permite mucha más variedad. Porque claro, aquí ya no estoy utilizando a Thanatos, entonces puedo usar a Thanatos con otras unidades, puedo armar un counter tal vez de un brillo ahora con Thanatos en otro sitio, y eso como mínimo se agradece. Sin más que agregar, muchachos, espero que les haya gustado esta guía de la señora. Tiene muchas sinergias muy interesantes, muy buenas, muy útiles. Y bueno, cualquier duda o comentario, valga la redundancia, háganmelo saber abajo en los comentarios. Saluditos para Nishi, que siempre está ahí presente con la edición.
y nos vemos en la próxima. Adiós. Antes de terminar, recuerden que todavía siguen las inscripciones del Jamir Sabroso, están todavía abiertas, están disponibles en la pestaña dentro de precisamente el Jamir Sabroso en nuestro Discord, están todos cordialmente invitados, ya tenemos varios inscritos, muchos me están preguntando si, oye, tengo Mixer 8, ¿puedo participar? En realidad sí, o sea, no es solamente para ballenas, no es solamente para free to play, lo que se intenta es tener un cierto rango según la cantidad de cupones que la gente ha gastado y si se puede en alguna medida también ver el tema de la voluntad de las estrellas. Cuidado con eso, de hecho ya vamos a tener la lista definitiva, yo calculo, para el día viernes y lo vamos a publicar precisamente en, ya sea en stream si estoy en Twitch o también en el Discord como tal. El día jueves en la noche se cierran las inscripciones con todos los que quieran participar. Entonces, si ven a alguien que se ha inscrito, que tiene 20 millones de cupones o si está Fakir por ahí, da igual, no les va a tocar con él. Va a depender de los que estén inscritos para ese momento. La cantidad de torneos que se van a hacer también van a depender muchísimo de la cantidad de inscritos, evidentemente. Y según eso, la cantidad de los premios para cada uno. Siempre vamos a dar premios en cupones al primer, segundo y tercer puesto. Lo que sí les puedo decir es que todo esto va a ser el día sábado, como ya les comenté. Sí o sí vamos a tener este evento el día sábado 23. Muy importante, va a ser en la tarde-noche y además dentro de los que estén participando o los que estén en el stream, vamos a sortear medallas de caballeros también, ¿ok? Muy importante todo esto, que lo tomen en cuenta para los torneos. A ver, cuidado también con esto. Es muy importante que entiendan que según el gasto de cupones es probable que si son free to play o si tienen poco gasto de cupones, su torneo sea el día sábado, ¿ok? Y si son muy ballenas, sea el día domingo. Si por algún motivo no se termina entre el sábado y el domingo, se va a continuar la siguiente semana. Pero sí o sí tenemos una cita este sábado en la tarde-noche. Yo calculo que a partir de las 6 de la tarde, hora del servidor, vamos a arrancar el sábado y lo mismo el domingo. Vamos a estar tirando un poquito para la noche, pero con mucho gusto para celebrar pues los 12,000 suscriptores. Vale, muchachos, cualquier duda sobre esto también, por favor, escríbanlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.